A ver esas palmas de alegría. Vamos a levantar el nombre de nuestro Dios aquí. Gloria y honor. A ver. Gloria y honor. Honra y poder. Restaurando a la iglesia. El Señor la está reconciliando. El Señor la está haciendo volver. Todas esas definiciones o esos conceptos, si queremos ponerle así, se desprenden de la sanidad del Señor para cada uno de nosotros. Por eso, cada vez que escuchamos que el Señor quiere sanarnos, Él quiere hacerlo de forma completa. Insisto sobre esto. ¿Por qué? Porque Él mismo demanda de la iglesia que esté preparada y que sea irreprensible en cuerpo, en alma y en espíritu. Pero nosotros no podríamos hacerlo con nuestros propios medios. Necesitamos la asistencia del Espíritu Santo. Y la palabra de Dios es espíritu, pero también es vida. Y la palabra de Dios justamente también nos asiste, nos provee de esa sanidad para que al momento que nosotros tengamos que recibir al Señor, Él nos encuentre de la manera que quiere encontrarnos. Amén. Por eso la sanidad del Señor es completa en el cuerpo, y yo lo creo porque Él está sanando a la iglesia de forma física, está sanando en el alma, pero también en el espíritu. Lo está sanando porque muchas veces nos enfermamos espiritualmente hablando, de la misma forma que nuestra alma se puede encontrar de esa manera, y ni hablar nuestro cuerpo. Y más cuando uno va cumpliendo algunos años y va superando los 40, como que va sufriendo algunos achaques. Y no por eso dejamos de ser hijos, no dejamos de ser del pueblo de Dios y no dejamos de estar bajo la asistencia del Señor. De la misma forma, en el orden espiritual necesitamos ser sanados aún en el trayecto, en el camino. Por eso es importante estar siempre en el camino, para que el Señor pueda sanarnos. Amén. Saludamos a los que nos estén viendo, los que nos estén oyendo a través de las redes sociales, sea por Facebook, sea por YouTube. Es importante que luego también podamos compartir la palabra de Dios por medio de unos clics, ¿se dice? No sé cómo se dice. Que podamos estar compartiendo los enlaces para poder bendecir a otros. Saben que muchos de los que están en este lugar están justamente porque pudieron ver la predicación de algún hermano que lo compartió en sus estados, en fin, utilizar los medios que no siempre son los mejores, pero nosotros podemos hacer que la palabra de Dios pueda correr y podamos bendecir a través de esos medios, que es importante. Así que saludamos a todos los que nos oyen y nos pueden ver a través de esos medios. Y los bendecimos y enviamos la palabra para que pueda dar fruto en ese lugar y la presencia de Dios los visite, los abrace y haya una transformación en el nombre de Jesús. El Señor nos viene ministrando, insisto, soy redundante, sobre ser sanados. Y en esta mañana, en este tiempo especial, el Señor nos va a hablar a través de lo que significan los pensamientos. Y le he puesto el título de la predicación justamente, Sanando los pensamientos. Y yo digo amén. A modo de inicio simplemente tengo la versión Palabra de Dios para Todos. Y en el libro de Proverbios, en el capítulo 4, un texto que es bastante conocido para los que tenemos hábitos, buenos hábitos en cuanto a la lectura de las Escrituras, pero también es bastante predicado, por eso digo que es conocido. Si lo tiene, me dice amén, en la versión que usted la encuentre. Y dice así su palabra: ante todo, cuida tus pensamientos. Leo de nuevo, ante todo, ante cualquier otra cosa, dice el Señor, a lo que le tenemos que prestar mayor atención es a cuidar nuestros pensamientos. O sea que tenemos la potestad, nosotros tenemos el oficio, se nos ha delegado el poder cuidar de nuestros pensamientos. No podemos hacer lo mismo con otros, no podemos cuidar los pensamientos de otros.
Lo que sí podemos hacer es cuidar nuestros propios pensamientos. ¿Por qué? Porque ellos controlan tu vida. Leámoslo de nuevo porque está buenísima esta versión. Ante todo, cuida tus pensamientos porque ellos controlan tu vida. No debería ser Satanás, que el Señor lo reprenda, no debería ser lo que a nosotros nos limita o nos controla desde afuera o que quiere controlarnos desde afuera. No debería ser ninguna de esas cuestiones. Nosotros tenemos la posibilidad, dada por el Señor, por su palabra y por su Espíritu, de controlar, de direccionar el rumbo de nuestra vida, conforme cuidamos nuestros pensamientos. Amén. Miren, según el estado de nuestro corazón y conforme los pensamientos que lo predominan, así será la manera que viviremos. Está en nosotros. Porque cuando acá habla de pensamientos, está hablando de mente y también está hablando de mentalidad y también está hablando de cabeza y también está hablando de nuestro corazón. Por eso, no por casualidad, la Biblia menciona un pasaje en donde Jesús les dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Casi que como poniéndolos en la misma posición, porque en definitiva esa mente, ese corazón, esos pensamientos están guardados, se anidan en el alma y podríamos decir que significan lo mismo a la hora de nosotros recepcionarlo del Señor. Y otras cosas también. Por eso tenemos que cuidarnos. Porque en definitiva va a abrazar lo que nosotros después vamos a llevar adelante. Entonces es importante lo que oímos, pero también es importante de quién lo oímos. ¿Vieron? Desde el principio el Señor les preguntó: ¿quién te enseñó? ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Quién te dijo que esto era de tal o cual forma? Cuando en definitiva nosotros tenemos al Señor por sobre todas las cosas. Por eso nos insta a que nosotros podamos amar al Señor con toda nuestra mente, con toda nuestra fuerza, con nuestra alma, con nuestros pensamientos. Porque en definitiva entonces vamos a poder mostrar el amor del Señor tal cual es, no simplemente como nosotros lo vemos en cuanto a nuestras limitaciones. Por eso a veces creemos que en nuestras relaciones, sean cual fuesen, de padre a hijo, de cónyuges, en fin, entre hermanos, nosotros ponemos el límite en cuanto al amor. Pero el Señor dice que su amor es incondicional y nosotros tenemos que apuntar a ese amor. Para entonces nuestras relaciones que están por debajo, por decirlo de alguna manera, de lo que es el Señor y del parámetro, siempre nos vamos a conducir de manera correcta, porque vamos a ir hacia ese lugar, no hacia las limitaciones que nosotros tenemos en cuanto a cómo amamos. Porque a veces llamamos amor a lo que en definitiva no es. Porque el sistema impuso o quiere imponer una manera de amar que llamativamente no es la correcta. Por eso el Señor está por sobre toda potestad, porque saben que el Señor y el amor del Señor ofician a nivel potestad, porque la potestad es un gobierno y el Señor gobierna a través del amor. Pero no es simplemente porque Dios es buenito y es así chiquito y Él anda así. No, Él es Señor. Y Él conoce bien lo que significa el amor. Y Él sabe bien lo que nosotros necesitamos. Y Él lo que hace, lo que nos dice, cómo opera en nosotros y a través de nosotros es conforme su amor.
Por eso muchas veces habrá situaciones en donde nosotros decimos, Señor, ¿nos estás amando o qué? No, bueno, sí, nos está amando porque todo lo que Él hace, lo hace bien y lo hace en el mejor tiempo. Amén. Entonces, miren, las estructuras de nuestros pensamientos tienen que cambiar. Por eso en el nombre del Señor, bajo la unción del Espíritu Santo, como ministro de Cristo, yo vengo desarticulando toda estructura de pensamiento que vino a traer dificultad a la manera de vivir, de proceder, de pensar y aún de amar y de ver las cosas. En el nombre del Señor, para que podamos tener una visión clara, necesitamos que nuestros pensamientos sean sanados. Porque si dicen que ellos conducen nuestra vida, ahí está el kit de la cuestión. Tengo que cambiar mi manera de pensar. Y tengo que pensar como Dios piensa. Amén. Y eso va a traer sanidad a mi vida. Vamos a introducirnos en el tema. Ah, no era la introducción esa, no. Nueva traducción viviente. Vamos a poner bases firmes a esto que el Señor quiere trasladarnos. Tengo la versión Nueva Traducción Viviente, la NTV, en Lucas en el capítulo 6, en el verso 45, perdón. Lucas 6, verso 45. Dice así: una persona buena produce cosas buenas del tesoro de su buen corazón, y una persona mala produce cosas malas del tesoro de su mal corazón. Lo que uno dice brota de lo que hay en el corazón. Y yo digo amén. Conforme a los pensamientos que ha tenido, conforme a los pensamientos que anidó en ese lugar, que guardó en ese lugar. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Reina Valera 1977 es la versión que voy a leer, Proverbios 23:7. Y dice así: porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. O sea, nosotros podemos ver las formas en las que accionamos, en las formas en las que nos movemos, y podemos ver el corazón. Muchas veces nos excusamos queriendo poner bases bíblicas en lugares incorrectos. Dice, Dios mira el corazón. Porque quizás nosotros estamos viendo cosas conforme el proceder, conforme a cómo nos movemos. Y la Biblia dice que conforme nuestro corazón, así nosotros somos. Entonces nosotros podemos ver de manera espiritual cómo está un corazón conforme nos manejamos. Entonces Dios ve el corazón, Dios mira el corazón, y nosotros tenemos la posibilidad de regular nuestra vida conforme miramos la manera en la que nos conducimos. Miren qué importante. Porque comúnmente lo usamos para escudarnos de algo. No, Dios no mira lo que vos mirás, Dios mira mi corazón. Y yo digo, si yo me estoy dando cuenta, ¿qué te crees que Dios no? Y cuando digo yo, estoy utilizando simplemente de que muchas veces nosotros nos damos cuenta. Podemos darnos cuenta. Los que somos papás, conforme las caras de nuestros hijos, cómo se manejan, podemos saber si están tristes, enojados, o no. Y ellos nos separan y dicen, no, está mirando errado. Dios ve mi corazón. Sí, está. Y siempre me gusta poner este ejemplo porque cuando lo ponemos así medio
que viene de Dios, medio que ahora cuando toca nuestras fibras más íntimas, en cuanto a nuestras relaciones entre padres, hijos, hermanos, que son lo que cotidianamente nos acontecen, ahí como que podemos entender un poco más. Y en definitiva, mis amados, Dios quiere abrazarnos, Dios quiere sanarnos, Dios quiere liberarnos. Así, de la misma forma que cuando nosotros vemos a nuestros hijos o a un hermano o a alguien que amamos y tenemos la libertad de decirle las cosas como son, para que a ellos les vaya bien. De la misma manera trabaja Dios. Y bendito sea el Señor por eso. Lo bueno es tener, valga la redundancia, un corazón que acepte y que reciba. Porque entonces le estaremos dando lugar a que eso sea sanado y a que nuestros pensamientos sean sanados. Amén. Proverbios capítulo 6, verso 18. En esta ocasión tengo la Biblia de las Américas. Proverbios capítulo 6, verso 18 dice: un corazón que maquina planes perversos, pies que corren rápidamente hacia el mal. Si nosotros estamos en nuestro corazón ahí maquinando, y no es que después salimos a hacer el bien. La Biblia dice que lo que viene a posteriori es que vamos a ir encima corriendo. No es que ni siquiera hay prudencia para hacer el mal, no, se va corriendo. Los pies presurosos. ¿Por qué? Porque hubo una maquinación que estuvo ahí, una enfermedad, una dolencia. Eso necesita ser sanado. Para que se cumpla y aprendamos por espejo. Por ejemplo, si nosotros, vamos a cambiarlo así por espejo, ¿cómo sería? Al revés, al contrario. Un corazón que maquina planes hermosos, divinos, en la presencia de Dios, en amor, los pies presurosos a hacer el bien, lo bueno. Yo digo amén. Miren qué lindo. Es su palabra, que es hermosa, que es viva, que es eficaz, es para hoy. No es anacrónica, no es jurásica, no es de otro tiempo, es para hoy. Hoy está más viva, más vigente que nunca, porque vamos a estar en una guerra de pensamientos, en donde el enemigo viene a atacar continuamente los pensamientos para sacar, para trastocar la palabra de Dios, porque Él la conoce. Así que no es simplemente yo conozco la Escritura. Lo que me posiciona es llevar adelante lo que la Escritura dice. Eso es pararse sobre la roca. Entonces vendrán vientos, vendrán lluvias, vendrán tempestades, pero no sufriré mal alguno, porque estoy parado sobre Cristo. Como un hombre sabio, como una mujer sabia, como familias sabias que llevan adelante, que procuran. No es de un momento a otro, es un proceso de perfeccionamiento en el cual todos estamos metidos. Amén. Y entonces algunos crecen más rápido que otros. Y algunos tienen tiempos diferentes a otros, pero todos estamos bajo la cobertura del Señor. Y todos tenemos la posibilidad de poder hacerlo. Es más, el Señor nos insta. ¿Por qué? Porque dice que es como la luz de la aurora, que va en aumento la vida del justo. Entonces tenemos que estar ahí siempre, ahí, bajo esa luz, para que el aumento que el Señor está llevando adelante nosotros también lo tengamos. Amén. Entonces, es una realidad que
que según el estado de nuestro corazón y conforme los pensamientos que lo predominan, así será la manera en la que nos vamos a conducir y así es la manera en la que vivimos. Entonces hoy nos vamos con una verdad, como cada vez que estamos en su presencia. Que nuestros pensamientos están siendo sanados por medio de su palabra. Y Él nos está haciendo entender. El salmista dijo, hazme entender, Señor. Porque hay cosas que no entendemos. ¿Sí o no? Pero no andemos errantes como necios. Es bueno decir, esto no lo entiendo. Aunque tenga 25 años de creyente, aunque sea pastor, aunque sea apóstol, aunque sea profeta, aunque sea evangelista, esto no lo entiendo, esto no lo sé. Tengo que ir a alguien que me desasne. Porque lo leo, porque lo veo, pero no lo entiendo. Enséñame, Señor. Yo digo amén. Él está sanando nuestros pensamientos. Y nuestra vida va a cambiar. Y vamos a poder ver y participar de los beneficios que Él nos traslada, conforme la salvación que ha venido por medio de Cristo. Pero Él hace crecer a su cuerpo. Qué lindo lo que nos ministraba Martín, qué lindo que somos el cuerpo que Él va a venir a buscar. Y dentro del cuerpo también están los santos. Yo también soy santo, pastor. Él me dice, ¿cuál es el santo y cuál es? Lo que la Biblia está queriéndonos hacer entender es que estamos en un proceso de crecimiento y esto es lo que les explicaba. No nos detengamos. Alguno quizás vino hoy por primera vez. Alguno quizás está hace 2 meses, otros estamos hace 20 años, otros, y todos estamos y somos el cuerpo de Cristo. Pero hay otros que son más grandes, hay otros que tienen otras responsabilidades. Y podríamos ponerlo así como para ilustrarlo. Hay otros que son más santos, por decirlo de alguna manera. ¿Se entiende, no? No que son mejores, no que entonces aquellos que van madurando, que van creciendo, dice la Biblia, conforme el capítulo 4 y los versos 15 en adelante de Efesios, que Él va perfeccionando a los santos para la obra del ministerio. Entonces tenemos que alcanzar esa estatura. Porque la obra no se puede hacer con un neófito, con alguien chiquitito, con alguien nuevo. A ese hay que cuidarlo, a ese hay que hacerlo crecer, a ese hay que darle leche hasta que tenga los dientes como para poder comer alimento sólido. Entonces es lindo que la iglesia lo entienda, porque eso nos va a dar paciencia para con quien tenemos que tener paciencia. Con todos hay que tener paciencia. Y entender qué necesita aquel que es más grande. Como nuestros hijos, ¿cuántos tienen más de un hijo? Y por ende, no voy a decir ninguna revelación, son diferentes edades. Y lo tienen que tratar distinto. ¿Sí o no? Necesitan diferentes cosas, pero tienen un mismo papá. Entonces ahí estamos nosotros para ver qué necesita cada uno de ellos. Amén. El Señor está sanando nuestros pensamientos. Durante mucho tiempo, es más, desde el principio, el enemigo de nuestras almas, Satanás, que el Señor lo reprenda, trabaja con constancia atacando directamente a la cabeza, en el orden natural y en el orden espiritual. Siempre va a atacar a la cabeza. Porque la Biblia dice que la bendición viene por la cabeza. Recorre la barba, el cuerpo y llega hasta el borde de la vestidura. De la misma forma, es lo contrario. Si la cabeza está afectada, todo el cuerpo va a estar afectado. O sea, para lo bueno o para lo malo. Por eso tenemos que permitir que el Señor sane nuestros pensamientos.
Amén. Con constancia ataca directamente a la cabeza, que se traduce como mente, como pensamientos y como corazón. Y eso es lo que tenemos que entender. Por eso tenemos que cuidar nuestra cabeza. Y hay que cuidar a la cabeza en todos los órdenes de manera espiritual. Cristo es la cabeza del cuerpo, por ejemplo. Por eso Él marca un principio espiritual y dice, herirán al pastor y las ovejas, si hieren a un padre, va a afectar. Si hieren una autoridad, va a afectar a todos los que están por debajo. Por eso la importancia de permitir que el Señor nos sane y nos cuide, porque nos posiciona a todos, aún para los que estamos por debajo. Utilizando esta palabra, no se sienta menos, no tiene que ver con cuestiones emocionales, tiene que ver con posicionamientos espirituales. Tenemos una responsabilidad. Tenemos responsabilidades como papás y también tenemos responsabilidades como hijos. Tenemos responsabilidades como hermanos y tenemos responsabilidades como hermanos mayores. El Señor sana nuestros pensamientos. ¿Qué contamina la mente y enferma los pensamientos entonces? Las estructuras de pensamiento que en otro tiempo se metieron como una estaca. Escuche esto. Se metieron como una estaca en nuestra cabeza y nos engañaron. Y entonces nosotros, transcurrido el tiempo, nos manejamos conforme a eso que se nos metió en la cabeza. Por eso la influencia de lo que nosotros decimos, por eso el cuidado. Yo siempre trato de trasladarlo de esa manera, porque así el Señor lo traslada, porque Él es Padre y nosotros somos sus hijos. Por eso la importancia, la insistencia, y hasta quizás usted nos mira como diciendo, qué hincha quinoto que son los pastores. Que cuide a sus hijos, que no los infecte, no se ofenda con esto. Porque a veces entiendo que es hasta por ignorancia lo que decimos, porque eso puede quedar como una estaca. Durante mucho tiempo. Y eso fue un engaño en los pensamientos. Entonces creemos que es de esa forma. Tal o cual cosa. Creímos que de esa forma, es más, después nos cuesta tanto entender lo de Dios, porque todavía más allá de saber que está bien, que es correcto, lo que fuese, hay una estaca, una estructura de pensamiento que el enemigo puso por alguna cuestión, utilizando, vaya a saber a quién, que el Señor reprenda, desarticule y los elimine por medio de la administración de su palabra, para que esa estaca salga en el nombre de Jesús y nosotros podamos recibir los pensamientos del Señor, que son más altos, son mejores, están por encima que los nuestros. Pero son estructuras de pensamientos, conceptos que hemos sacado de otros lugares o nos han impuesto en la cabeza. Y entonces no logramos recepcionar en su totalidad lo que el Señor nos dice. Porque siempre tenemos otra estructura que la limita, que la filtra. Cuando debería ser por el contrario, nosotros establecernos en la palabra de Dios, los pensamientos de Cristo, la mente de Cristo en nosotros, como una pista de aterrizaje, para que cuando vengan otras estructuras de pensamientos, el filtro sea Cristo y nosotros estemos posicionados en la verdad. Por ejemplo, 1 Samuel, capítulo 1, verso 17. Perdón, 1 Samuel, capítulo 17, verso 16. Mil disculpas, tengo la versión Reina Valera. 1 Samuel 17, 16. Habla de lo que aconteció con este hombre Goliat, de Gat, de una región en cuanto a lo espiritual muy poderosa.
y que dice que se presentó delante del pueblo de Israel en una batalla. Él era filisteo, él era gigante. Él se posicionaba de una forma amedrentando, atacando a los pensamientos y de esa forma infundiendo temor por lo grande que se veía y por lo que significaba y por lo que decía. Porque dice que este hombre salía todos los días y les decía: los voy a agarrar y al que venga y se presente delante mío le voy a cortar la cabeza. Y la Biblia dice en ese pasaje: venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. El número 40 significa gobierno que se posiciona. Y nosotros tenemos que salir de esos gobiernos que durante mucho tiempo el enemigo puso en nuestras mentes. Entonces dice que se presentó David como figura de Cristo y diciéndole que, ¿qué te pasa? Vos podés venir con fuerza, vos podés venir con jabalina, vos podés venir con todo lo que quieras, pero yo vengo en nombre de Jehová de los ejércitos, a quien tú has provocado. ¿Y sabés qué? No me vas a cortar vos la cabeza, yo te voy a cortar la cabeza. Y de hecho lo hizo. Así. Entonces tengamos presente, porque dice que nosotros no tenemos que ignorar las maquinaciones, pero no para tomarlas como una estructura de pensamiento que nos limiten, que nos infundan temor, que nos intimide. Más por el contrario, para saber cómo arremeterlas, cómo atacar y cómo cubrirnos en el nombre del Señor. Identificarlas. ¿Por qué? Porque ese es un ataque por medio de la intimidación en los pensamientos. No vas a poder. Venís de una familia pobre. No vas a crecer espiritualmente. No tenés a nadie que te ayude. Cuando viene el Señor y dice: yo extiendo mis alas, yo soy tu sanador, yo soy el que di a países por tu vida, yo moví regiones en otros lugares que ni siquiera podés identificar para tu redención. Yo te redimí, mío eres tú. Yo soy el que tengo el poder y las llaves, yo soy el que te dio vida. Y las puertas del Hades, las puertas de la muerte, no podrán prevalecer contra ti. Entonces sí que vienen, pero nosotros tenemos que posicionarnos. Pero muchas veces nuestro corazón, nuestros pensamientos, nuestra mente está enferma. Y procedemos conforme a esa realidad que hemos asumido y que no es la que dice el Señor, sino la que nos dijeron otras voces. Por eso tenemos que identificar la voz. Por eso identificamos la voz. El Señor es una voz. El pastor es una voz. Ustedes como padres son una voz. La iglesia de Cristo es una voz. Y todas esas posiciones tienen que ver con autoridad. Y la iglesia tiene que reconocerlas, pero con un buen espíritu, para que entonces los principios que se determinaron en el cielo, nosotros los podamos llevar adelante en la tierra física, en la región, en el lugar, en el cronos en el que nos toca vivir. No bajo reglamentos naturales, sino bajo reglamentos espirituales, para que realmente tenga efecto en lo que llevamos adelante. Por eso el primer mandamiento, insisto, amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas, está diciendo, pero llamativamente apunta, pega,
golpea al alma con toda tu fuerza, con toda tu mente, con todos tus pensamientos, con todo tu corazón, todo lo que se anida en ese lugar. Para que nosotros no podamos poner en un mismo lugar otros amores, porque no están en el mismo lugar. No es lo mismo. Hay cosas que no son lo mismo. Es más, el Señor es hermoso entre millares. Es único. Es el unigénito. Es el primero, pero también es el último. Es el principio, pero también es el fin. Es el alfa y la omega. Es el que pasó por la muerte, porque la Biblia dice que Él estuvo muerto, pero ahora, oigan, ahora vive y reina por los siglos de los siglos. Esa es la realidad. Vino como cordero, pero volverá como león. Vino como cordero no porque es menos, sino porque se hizo menos para que nosotros seamos más. Se hizo pobre para que nosotros seamos ricos. Murió para que nosotros vivamos. Ese es el Señor. Esa es la autoridad que Él ha tenido aún como cordero. Pero si se tuvo que humillar para poder nosotros ser exaltados, eso habla que tiene autoridad. La humillación produce autoridad. Nuestros pensamientos están siendo sanados. Y no hay intimidación que pueda matarnos. Vendrán, porque vendrán. Vendrán ataques. Elías venía de estar en la cúspide de su ministerio. Sin embargo, vino una palabra de una potestad que lo atacó a su cabeza, a su mente, y se quiso dejar morir. Y la Biblia dice que entre las cuestiones que dijo hay algo que yo no paso por alto, en donde dice: yo no soy mejor que mis padres. Autoridad. Había algo que necesitaba resolver ahí. Bueno, la historia usted después la conoce, o si no la puede ver en Primera de Reyes, en el capítulo 19. Se metió debajo de un árbol, porque en esa necesidad buscó cobertura, pero esa cobertura era falsa. No era propicio, no era bueno. Y viene el ángel del Señor y le dijo: pobrecito Elías, anda mal. Pobrecito. A ver, Elías, ponete bien, papi. Levántate, comé, bebé, porque largo camino te resta. Y lo tenemos que asimilar. Porque no es un reto, ¿qué me reta Ángel? ¿No es que estoy mal? Porque así como asimilamos la intimidación, porque vino Goliat y dijo: todos los días les voy a cortar la cabeza. ¿Me escucharon? Les voy a cortar la cabeza. Ahora viene Dios y te dice: levántate, comé, levántate, bebé, levántate y andá, porque ciertamente largo camino te resta. Tenés que levantarte, tenés que comer, tenés que beber, tenés que obedecer a la autoridad delegada por el Señor que te estás levantando, porque largo camino te resta. De la misma forma. Porque el diablo nos reta y nosotros: ay, sí, diablo. Sí. Ahora viene Dios en las facetas que sea necesaria, y la mayoría de las veces va a ser por medio de tu autoridad directa. Pero te va a levantar. Porque lo que Dios quiere es levantarte.
Y entonces ya no habrá intimidación, porque vendrán a querer intimidarte, pero como conoces, como no ignorás esa clase de maquinaciones, vos te vas a parar y vas a decir, escrito está, escrito está, escrito está. No vengo solo, no estoy solo. Yo tengo quien me cubra. Yo sé quién extendió el manto. Yo sé quién está en pos de mí. Yo sé a quién le pertenezco. Yo sí tengo un techo, yo no estoy a la intemperie. Yo no estoy en la calle, yo soy hijo y me siento a la mesa todos los días. Aleluya. Número 2. Era el número 1 el otro, ¿no? Una hermana me dijo, no ponga número porque si no los hermanos, como decía, ahora son 5 y no nos vamos más. Es verdad, voy a empezar a utilizar esa estrategia. Jueces, capítulo 16, Reina Valera 1960. Jueces, capítulo 16, versos 18 y 19. Dice, viendo Dalila que él le había descubierto todo su corazón, su mente, sus pensamientos, envió a llamar a los principales de los filisteos, diciendo, venid esta vez porque él me ha descubierto todo su corazón. Y los principales de los filisteos vinieron a ella trayendo en su mano el dinero. Y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas. Está hablando de Dalila y ¿de quién? De Sansón, el fuerte, el capo. Dice que no había otro que tenga más fuerza que él. Pero había una mujer, una feminista, donde se terminaron los machos. Pero obviamente la Biblia deja ver en ese traslado espiritual, en cómo muchas veces se presenta la mujer y cómo se presenta el hombre como potestades, como entidades espirituales. Y en este caso ella estaba oficiando como un puente para que los filisteos maten, debiliten al hombre de Dios. Y miren cómo continúa el texto. Y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas. Vaya a saber la táctica que utilizó. Por cuestiones de edades y que de ahí chicos no se las voy a explicar. Y los principales de los ministerios vinieron a ella. Y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas y llamó a un hombre, quien le rapó las 7 quedejas de su cabeza. Y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Hay ataques, mis amados, a la cabeza con navaja, porque dice que agarraron la navaja, o sea, la representación de la fuerza de Sansón, ¿dónde estaba? En sus cabellos. Porque el cabello para el hombre representa cobertura. Tenía fuerzas. Pero entonces identificó que había alguien que había que sacarle la cobertura. Había que sacarle ese lugar, ese posicionamiento que le daba fuerzas. Y eso estaba en su cabeza, porque la cabeza también representa autoridad. Por eso Cristo es la cabeza del cuerpo, es la autoridad. ¿Vamos entendiendo más o menos? El Señor está sanando nuestros pensamientos. Con navaja viene a cortarnos. El enemigo viene de esa forma para debilitarnos. Y cuando estamos débiles y no permaneciendo en el Señor, dice que hay alguien que anda como león rugiente, un león, un pseudo león, un falso león, alguien que quiere imitar porque el verdadero es el león de Judá. Entonces hay otro, hay que anda buscando ¿a quién? Al que está lejitos, al que no está con la manada. Una vez lo había explicado Mar,
Mares Martín. Perdón. Usted capaz que pensó en Marimar. No, esa es la novela. Reprendemos. Y él explicaba que, claro, usted mire un documental, que cuando el león está ahí medio herido, allá, se aleja, porque está debilitado, porque hay algo que lo nubló. Y entonces, ahí vienen los otros a destruirlo. Y así con los diferentes animales. Y no voy a decir que nosotros seamos animales, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que muchas veces es la representación, es lo que traslada el Señor sobre estas cuestiones que atacan a la cabeza, a la mente, debilitando, poniéndonos a merced del enemigo. Hay veces que miro ciertas cuestiones y digo, solemos utilizar esta expresión criolla, y hasta si quiere media vulgar, no voy a decir ninguna situación, pero dice, está regalado. Como cuando usted ve por la... No sé, yo suelo ver así, cuando voy para casa, a chiquitos o a mujeres o lo que fuese. Pastor, anda mirando a mujeres. No, déjame terminar. Con el celular, así. Y así. ¿Qué solemos decir? No diga malas palabras, hermano. Claro, está entregado. Después me robó. Pero sí. Bueno, espiritualmente, muchas veces nosotros, nuestro proceder es de esa forma, mis amados. ¿Se entendió? Tengo como 3 ejemplos, Y encima mañana es feriado, tengo para largo. Entonces, cuidemos nuestro corazón. No lo entreguemos. Dice que Él le entregó todo su corazón. Y casi que como nosotros muchas veces estamos como que nos ponemos así, en vez de en el pecho del Señor, en las rodillas del diablo para que nos corte la cabeza. Pero bendito sea el Señor y bendita sea su palabra, que muchas veces nosotros estamos débiles, muchas veces estamos sin fuerzas, pero permanecemos en el Señor, seguimos confiando en Él. Entonces tenemos el posicionamiento, tenemos una verdad que fue depositada en nuestros corazones conforme la palabra, para que entonces podamos decir, diga el débil, fuerte soy. No nos hagamos de los fuertes afuera, no podemos. Seamos fuertes en el Señor. Permitamos que Él nos fortalezca. Esa es una característica del tiempo del fin, el debilitamiento. Pero que nos agarre adentro, que nos agarre con pocas fuerzas en Él, porque Él entonces estará haciendo una operación, como lo está haciendo hoy, para sanar nuestros pensamientos y para que podamos levantarnos. Amén. ¿Cuántos están siendo levantados hoy en el nombre del Señor? ¿Por qué? Porque se desarticulan pensamientos que han venido como una estaca y el Señor está viniendo así y la está sacando de nuestra cabeza. Y número 3, hoy van a ser 3, gloria a Dios. Los más espirituales dicen, no, pastor, siga. Mentira. Reina Valera 1960, libro de Salmos. Capítulo 140, verso 9. Hay que dar vuelta, hermano, si no te caes con el dedito hasta llegar hasta el 140, ¿no? ¿Lo tiene? Salmo 140, verso 9 dice, en cuanto a los que por todas partes me rodean, la maldad
de sus propios labios cubrirá. Qué interesante, ¿eh? Porque eso es para los que injustamente estaban rodeando al salmista, y él dice: yo creo que Dios me va a cubrir. Y no estaba hablando necesariamente de algo físico, aunque también le estaba aconteciendo que estaba siendo rodeado por ejércitos enemigos. Pero nosotros muchas veces estamos rodeados por ejércitos enemigos. Y se habla mal y nos quieren maldecir. Porque hay un reino de tinieblas. Hay un campo espiritual contrario que nos quiere destruir, mis amados. Eso también lo tenemos que entender. Y dice que el Señor actúa en favor y los confunde. Los dichos de sus propios labios cubren su cabeza. Y alguien que está en su cabeza y en su mente con situaciones de maldad, ya sabemos lo que le acontece. Ahora bien, nosotros también tenemos que cuidarnos, porque esos ataques no solo vienen de lo externo, sino también de lo interno. Porque tal es el pensamiento del corazón, en el hombre tal es él. De la abundancia del corazón, ¿qué dice? Y muchas veces nosotros podemos estar hablando, estar moviéndonos en campos de maldad, y conforme el principio espiritual que hace, nos envuelve a nosotros mismos. Y no nos envuelve la cintura, nos envuelve la cabeza, los pensamientos, la mente, y podemos llegar a estar como embotados. Por eso ese ataque es por medio de la lengua maldiciente, que ya no es simple crítica, que ya no es murmuración, ya le alcanzó grados. Y eso acontece, mis amados, porque es de acuerdo a lo que nosotros hemos alimentado en nuestros corazones. Entonces, ante una situación límite, lo primero que sale es eso que se fue juntando, guardando. Si nosotros estamos guardando nuestros pensamientos y nuestro corazón en el Señor, en su palabra, en su bondad, en su servicio, en todo lo que está bien, en sus negocios, la misma situación nos acontecerá, pero nosotros saldremos victoriosos, porque nosotros vamos a llevar adelante lo que está dentro de nuestro corazón, independientemente de lo que esté por fuera. Y yo digo amén. Porque dice el Señor en ese oficio pastoral: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Mi copa está rebosando. El bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Él lo estaba diciendo y estaba rodeado de un ambiente contrario, de una situación económica contraria, de una situación de salud contraria. Con todo, patas para arriba, pero bendito sea el Señor, que pudo identificar que Él seguía estando ahí. Él creo que escuchó la voz de Jesús que dijo: todos los días, escuchaste bien, voy a estar contigo todos los días hasta el fin de los tiempos. Cuando las cosas estén bien, cuando las cosas estén más o menos y cuando las cosas estén mal, porque aderezas mesa delante de mí, aún en presencia de mis angustiadores. Amén. Voy terminando y así adoramos al Señor. La Biblia Pellita, así es su nombre, del Nuevo Testamento, porque solamente tradujeron esa parte del pacto. Dice en Romanos, en el capítulo 8, del verso 6 en adelante: porque la forma de pensar que es
de la carne es muerte, pero la manera de pensar que es del Espíritu es vida y paz. Ya que la forma de pensar que es de la carne es enemistad contra Dios, pues no se sujeta a la ley de Dios, autoridad, nuevamente. Porque no puede, porque nosotros cuando estamos carnalitos, no queremos sujetarnos ni podemos. Hablo así porque, como me escuchan también en Latinoamérica, no se puede, mis amados. Pero viene el Señor y dice, y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Pero aquellos que se disponen a que los pensamientos sean sanados bajo la guianza del Espíritu Santo, esos realmente, siempre, sea la condición en la que se encuentre, siempre van a agradar a Dios. Cuando estén mal, cuando estén más o menos, cuando estén enfermos, cuando estén llenos de plata, cuando tengan ganas, cuando no tengan ganas, porque están bajo la guianza, porque anhelan la sombra, porque quieren que el Señor los guíe, porque se disponen, no tienen problema en agachar la cabeza y decir, Señor, extiende tu mano, por favor. Porque los pensamientos de la carne nos conducen a la muerte, pero aquellos que piensan con el Espíritu tienen vida y tienen paz. No viven simplemente porque la vida es la vida. Viven en paz. Y en el nombre del Señor yo vengo ministrando a la iglesia de Cristo y a esta congregación hermosa y a la familia que las componemos, que viene vida y paz. Viene vida y paz. Viene vida y paz. Viene vida y paz porque el Espíritu Santo está por sobre nosotros y queremos que así sea. Amén. Vamos a ponernos de pie. Así podemos adorar al Señor y vamos a darle gracias por la palabra. Proverbios 20, 18. Yo quiero que te vayas con esto. Quiero que nos vayamos con esto. En nuestro corazón, en nuestra cabeza. Dice, los pensamientos con el consejo se ordenan. Salió a levantar sus manos conmigo. Señor, ordena mis pensamientos. ¿Y cómo lo vas a hacer? Así como lo estoy haciendo hoy, con el consejo. Con el consejo. Con el consejo que viene de parte de Dios. Necesito ser aconsejado. Hay un montón de cosas que sé, hay un montón de cosas que las entiendo, hay muchas cosas que hasta soy experto. Pero también hay muchas cosas que cuando miro a mi alrededor continúan desordenadas. Necesito el consejo. Necesito el consejo. Porque entonces los pensamientos se van a ordenar. Y como se van a ordenar los pensamientos, el corazón estará limpio. Y entonces vamos a vivir conforme a ese corazón. Amén. Efesios 4:23 declara que nosotros necesitamos renovar el espíritu en nuestros pensamientos. Hoy en el nombre del Señor voy a pensar distinto. Cambia. Hay una metanoia, hay una metamorfosis en mis pensamientos. Hay un cambio. Os ruego, mis amados, conforme a las misericordias de Dios, conforme a esas misericordias, que ofrezcan sus cuerpos en sacrificio vivo, agradable a Dios, que es el culto racional, es el culto de la mente, es el culto de los pensamientos. Si hasta hoy me vine manejando de forma errada, vaya a saber por qué, no está en tela de juicio. Lo importante es que hoy el Señor, por medio del consejo y por medio de la renovación y por medio de que yo me dispongo, cambia los pensamientos. Por ende cambia mi vida, por ende las cosas me van a ir bien, porque dice su palabra, dile al justo que le irá bien, porque trabajará del fruto y dará fruto del trabajo que ha hecho con sus manos. ¡Aleluya!
Y no estamos solos, mis amados. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. O sea que la iglesia muchas veces se le meten estructuras de pensamientos en donde hay altivez y no puede recibirlo de Dios. No se lo está diciendo al de afuera, se lo está diciendo al de adentro. Y gloria a Dios que el Señor sigue teniendo misericordia de nosotros. Él está, insisto, rompiendo, sacando, quitando todo pensamiento que durante años te tuvo ahí trabado, cautivo. Porque entonces viene su palabra y dice, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, a la autoridad de Cristo, a las autoridades delegadas por el Señor, para entonces estar en libertad, en libertad, en libertad, y que nuestros pensamientos sean totalmente sanados en el nombre de Jesús. ¡Aleluya! Termino. Y ahora sí. Romanos capítulo 2, verso 12. No vivan ya según los criterios del tiempo presente. ¿Escuchamos bien lo que nos está aconsejando el Señor? No vivamos más bajo los criterios de este sistema. No vivamos más bajo los criterios de pensamientos que nos impuso el sistema. Son cortados, eliminados en el nombre del Señor. Es quitada toda venda mágica, son destapados los oídos para poder ver al Señor, para poder escuchar al Señor. Dice que nosotros tenemos que aprender a despojarnos de toda carga, de todo peso, de todo pecado que nos asedia, que nos ata, que nos limita nuestros pies para que nosotros podamos caminar y seguir al Señor. No vivan más según los criterios del tiempo presente. No hay nada en el tiempo presente, no hay nada en el sistema que nos afecte de forma positiva, no hay nada, no hay nada, no lo hay, no lo hay. Al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que es grato y lo que es perfecto. Aleluya. Entonces, mis amados, para poder conocer la voluntad de Dios, necesitamos que nuestros pensamientos estén sanos, renovados continuamente en la presencia de Dios. Padre, te damos gracias. Gracias porque estás sanando nuestros pensamientos. Gracias porque estás sanando nuestro corazón. Señor, gracias porque estás sanando nuestra mente. Gracias porque nuestra cabeza está rebosando de aceite fresco. Señor, gracias porque solamente en tu presencia se pueden obtener esos beneficios. Yo vengo ministrando en el nombre de Jesús que la iglesia es sanada en sus pensamientos, que las vidas cambian, que las vidas cambian. Señor, tú ordenas todas las cosas antes del tiempo de tu venida. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Y nosotros, desde este lugar, bajo la unción del Espíritu Santo, Señor, bajo esa cobertura divina, nos alegramos, celebramos y damos gracias al Señor, a su Espíritu y a su palabra, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dale un aplauso al que viene y vamos a adorar. ¿Y dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, hay libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Libertad, 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 libertad. ¿Y dónde está el Espíritu de Dios? Cristo rompe
Cristo arriba me liberó de las cadenas, me liberó de las cadenas. A ver, ahí viene un grito de alegría. Yo tengo paz y gozo, porque Jesucristo a mí me liberó. Yo tengo paz y gozo en mi corazón, porque Jesucristo a mí me liberó. A ver, dice. De las cadenas.